Esta es la única opción de que Vitinha pueda fichar por el Real Madrid. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión para comentar quizás la gran información del fin de semana. Y es que, como ya sabéis, el Real Madrid en este mercado de fichajes prácticamente ya lo ha dado por cerrado en cuanto a las incorporaciones, está a expensas de lo que ocurra con las salidas y en este sentido hay que decir que, bueno, hay varios intereses de algunos equipos, pero nada concreto al respecto. Por tanto, el Real Madrid, como suele hacer, ya empieza a trabajar en el próximo mercado de verano. Ya sabéis que el Real Madrid no es un equipo que se suele mover en el mercado de invierno. Si la situación lo requiere, se puede llegar, como digo, a mover, pero lo normal es que se mueva solo en verano. Y como sabéis, de verano a verano suelen cambiar muchas cosas y suelen tener priorizados los jugadores de un año para el otro. Y evidentemente cuando hablamos de nuevos fichajes para el Real Madrid tenemos que hablar sobre todo de la figura del central y de la figura del centrocampista. Como ya sabéis, después de la derrota del Real Madrid frente al Paris Saint-Germain en las semifinales del Mundial de Clubes, Xabi Alonso dejó caer en rueda de prensa que a este equipo le faltaban piezas, que a este equipo le faltaban algunos perfiles concretos como era la de posición del central y la posición de un centrocampista organizador y móvil. Y en este sentido el Real Madrid evidentemente se movió en el mercado, buscó, pero se encontró con un problema, y es que prácticamente los grandes jugadores que encajan con este perfil que pedía Xabi Alonso salían por un precio muy caro, y la realidad es que no estaban dispuestos a pagar ese precio por un futbolista que creían que no valía ese dinero. Para la posición de central la cosa era más diferente, porque al final tenían priorizado a Ibrahima Konaté de cara a 2026 y dudaban si realizar algún tipo de movimiento durante este mes de agosto, intentando rebajar esos 50 millones de euros que pedía o que podría llegar a pedir el Liverpool. En ese sentido, finalmente el Real Madrid no parece que se vaya a mover, salvo, no sé, algún tipo de lesión en la defensa, algún tipo de lesión grave en la defensa, y por tanto se emplaza a 2026, al igual que se ha emplazado a 2026 el deseo de fichar a Vitinha, un futbolista que evidentemente ya ha sido relacionado con el Real Madrid en muchísimas ocasiones. Para poner un poco en contexto para quien no conozca a Vitinha, porque es verdad que, bueno, sí ha sido campeón de Europa con el PSG, pero quizás no todo el mundo o no todo el madridismo le conozca a fondo. Es un futbolista evidentemente que desde mi punto de vista ha sido el mejor centrocampista del mundo junto con Pedri del Fútbol Club Barcelona. Para mí, claro candidato al Balón de Oro el futbolista portugués. Ha conseguido el triplete con el Paris Saint-Germain, ha conseguido la Nations League con Portugal y se quedó a nada de conseguir el Mundial de Clubes. Evidentemente en el PSG prioriza a otros futbolistas, como es el caso de Ousmane Dembélé, bueno, sobre todo Ousmane Dembélé. Creo que Vitinha es seguramente el segundo mejor futbolista del equipo parisino, del equipo dirigido por Luis Enrique. Un futbolista fundamental en la manera de entender el fútbol que tiene el técnico español y que por tanto ha llamado la atención de grandes clubes. El Real Madrid evidentemente no estuvo rápido en su momento cuando el Paris Saint-Germain le fichó del Oporto. Me parece que lo saca por 35-40 millones del conjunto portugués, y en ese sentido el Real Madrid, como digo, no estuvo atento a esa operación. Vitinha llegó hace ya 3-4 años al conjunto francés y evidentemente ha ido progresando. Es un futbolista que a mí en su primera temporada no me terminaba de convencer, pero su evolución ha sido brutal y quizás se ha convertido en mi centrocampista favorito, más que nada porque creo que ha dominado el fútbol tal y como ha querido. Quizás no sea el tipo de futbolista que puede ser Toni Kroos, creo que se parece un poco más a Luka Modric, pero me parece un futbolista tremendo, espectacular y que encaja perfectamente con lo que pide Xabi Alonso, un centrocampista organizador, móvil, con jerarquía, que te puede cambiar partidos desde el orden. Quizás para contener no sea lo ideal, pero este Real Madrid de Xabi Alonso está llamado a dominar los encuentros y con Vitinha es evidente que eso lo puedes hacer a la perfección. El problema de Vitinha durante todos estos años ha sido que evidentemente le ha fichado hace poco el Paris Saint-Germain y que ahora mismo saldría por un precio muy caro, no saldría por menos de 120-130 millones de euros, y evidentemente eso es algo que el Real Madrid no valora. Es un futbolista que enamora mucho a la directiva blanca, es uno de los futbolistas que más gusta dentro de esa cúpula del conjunto blanco, pero la realidad es que ese precio es algo que rehace un poco, que no gusta del todo y que tira un poco para atrás en la operación. Sin embargo, la gran opción de poder ir a por Vitinha en 2026 es que, tal y como ha informado José Félix Díaz
en Marca, el Paris Saint-Germain y Vitinha tienen acordado una especie de cláusula descendente. En Francia, en los conjuntos franceses, no hay cláusulas de rescisión al uso. En España es obligatorio en los contratos, cuando tú firmas a un jugador o renuevas a un futbolista, cuando fichas a alguien, por así decirlo, es obligatorio poner una cláusula de liberación, una cláusula de rescisión que el futbolista puede abonar en cualquier momento para salir del equipo. En este sentido, en Francia y en Inglaterra no es así. En Inglaterra tenemos el transfer request, que es la petición de traspaso, y en Francia hay, digamos, cláusulas descendentes, o mejor dicho, acuerdos de liberación. En este sentido, básicamente la diferencia más notable es que en las cláusulas de rescisión es el futbolista quien tiene que ir en persona con el abogado a pagar la cláusula como tal, a pagar, a abonar el dinero, mientras que en estas cláusulas o tipos de acuerdos, porque no llegan a ser cláusulas, sino tipos de acuerdos descendentes que cada año va a menos, en este tipo de acuerdos, como digo, el equipo y el futbolista acuerdan que si llega una oferta por ese precio, se puede aceptar. Digamos que la única diferencia como tal es que no lo tiene que abonar el abogado o el futbolista, o el abogado del futbolista concretamente, ¿no? En este sentido, el dinero como tal proviene del equipo, llegaría como un acuerdo, mientras que en las cláusulas de rescisión, por mucho que sea el futbolista quien lo pague, es el equipo quien termina abonándolo, ¿no? Al final es un mero trámite, como es acudir a la entidad a pagar este tipo de traspaso. Como digo, el Paris Saint-Germain y Vitinha acordaron en su momento, cuando firmaron por el Paris Saint-Germain, cuando firmaron un trato juntos, ese tipo de cláusula descendente en la que en 2026 podría salir, según informa este periódico, por 90 millones de euros. Es decir, prácticamente una ganga dentro del mercado en el que nos encontramos, donde cualquier futbolista medianamente decente y que ha hecho una temporada buena sale por 100 millones. Y me parece que evidentemente tenemos ejemplos como Ekitike, tenemos ejemplos como Mudryk en su momento, tenemos muchísimos ejemplos en el mundo del fútbol. Y evidentemente, si el Real Madrid quiere un centrocampista, antes que gastarse 100 millones por McAllister cuando te van a poner, o se van a poner tontos en el Liverpool, pagar 100 millones por Rodri cuando está como está físicamente, que por cierto ha caído lesionado y hasta mitad de septiembre, finales de septiembre no va a volver a jugar, luego te habla de su lesión. Cuando te piden esa cantidad de dinero por futbolistas que no te terminan de convencer, pues yo entiendo que sea un poco que te echa para atrás, ¿no? Al final, pero creo que siendo uno de los futbolistas que más encanta a la directiva blanca, por un precio de 90 millones de euros, es un precio más que asequible y más que normal dentro del mundo del fútbol en el que nos movemos. Como digo, el Real Madrid lo tiene apuntado, es lo que apunta José Félix Díaz en Marca. El Real Madrid lo tiene ojeado, le tiene muy bien alistado dentro de su lista de objetivos, nunca mejor dicho, y evidentemente para este verano pues era muy imposible, porque el Real Madrid no quiere hacer una gran inversión y porque hay que negociar con el Paris Saint-Germain, y eso es algo que prácticamente se descarta después de todo lo que ha pasado con Kylian Mbappé y de lo que ha pasado con otros futbolistas. Por tanto, se pueden agarrar a esa cláusula, a ese precio de salida automático que tendría Vitinha en su contrato por 90 millones de euros, que creo que, como he dicho antes, en el mundo del fútbol de hoy en día es algo que se puede pagar sin muchas dificultades, que puede ser tu gran fichaje del verano, y que por supuesto en un mundo del fútbol en el que prácticamente hace un par de años había dos potencias como eran Real Madrid y Manchester City, y ahora quizás una de las grandes potencias es el PSG con Luis Enrique siendo campeón de Europa, robarle al cerebro del equipo puede ser un golpe mental, futbolístico, anímico, en todos los sentidos. Evidentemente, pues nadie igual contaba en el Paris Saint-Germain con este precio de salida de 90 millones de euros, y evidentemente Vitinha y el PSG sobre todo querrán renovar ese contrato para intentar abolir esa cláusula de liberación de 90 millones de euros. Lo que no está claro es si Vitinha estaría dispuesto a renovar quitándose ese precio, o si Vitinha estaría dispuesto, como digo, a vestir de blanco a partir de 2026. Creo que estamos ante un asunto muy importante, porque es verdad que hemos leído muchísimo humo, que el Real Madrid iba a ofertar 120 millones por Enzo Fernández, que al Real Madrid le encantaba Varela. Creo que esto proviene mucho más de agentes que de propios rumores y noticias que puedan venir de la directiva blanca. Es verdad que evidentemente puede gustar más o menos futbolistas como Enzo, como Varela, como McAllister, como Rodri, como Vitinha, pero hay determinadas fuentes y medios que son más fiables, y creo que lo de Vitinha es algo que, a pesar de que ha comentado ya José Félix Díaz en Marca, es algo que venía comentando también Andrés de los Sublimes, un compañero que conozco yo en Twitter, que conoce mucha gente en Twitter, que evidentemente lo había avanzado desde hace meses. Como digo, José Félix Díaz en Marca no termina o no hace otra cosa que confirmarlo, y que, como digo,
poner sobre la mesa quizás uno de los grandes asuntos de cara al próximo mercado de fichajes de verano. Para este 2025, por supuesto, está descartadísimo porque esa cláusula de liberación no existe, pero de cara a 2026, donde el Real Madrid quizás pueda volver a necesitar un centrocampista organizativo, por mucho que puedan salir de la cantera jugadores como Pitarch o pueda destacar en el Stuttgart Chema Andrés o Nico Paz pueda volver, la realidad es que creo que al Real Madrid le va a convencer muchísimo más la idea de ir a por Vitinha, uno de esos jugadores que se puede convertir en un fichaje galáctico por lo que cuesta, por lo que supondría el fútbol, por lo que le ayudaría a Xabi Alonso y por lo que supondría a nivel mundial. De verdad que me parecería un movimiento estratégico perfecto porque te refuerzas tú con un perfil que no tienes y debilitas a uno de tus grandes rivales europeos. Por tanto, como digo, esta noticia de que puede salir por 90 millones en 2026 es un tema que hay que seguir muy de cerca de cara a los próximos meses, ya sea porque el Real Madrid intensifique movimientos con Vitinha, porque Vitinha no quiera renovar con el Paris Saint-Germain o porque el Paris Saint-Germain termine cerrando una renovación con el futbolista y centrocampista portugués y por tanto esta opción se desvanezca. Lo que está claro es que es un tema que hay que prestar mucha atención y al que hay que seguir con muchísimo cuidado. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dar like, comentar y dejarme vuestra opinión si iríais a por Vitinha por 90 millones de euros, dar like, comentar, como digo, y por supuesto también hypear y compartir, y por supuesto no olvidéis suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.